Vamos a abrir la palabra del Señor en esta tarde juntos y vamos a estar estudiando, meditando en cómo debemos de responder, cómo debe ser nuestra actitud ante los momentos difíciles que se nos presenten en nuestra vida. Lo vamos a hacer por medio del ejemplo de Cristo. Cada día, en diferentes circunstancias, enfrentamos momentos difíciles, bien por salud, bien por familia, bien por trabajo, momentos delicados, situaciones críticas. Y vamos a estar meditando en esta tarde en el Evangelio de Marcos cómo podemos responder ante la adversidad, ante los momentos difíciles, también ante los momentos difíciles en el ministerio, por medio del ejemplo de Cristo. Y vamos a estar en un pasaje que es muy conocido por todos, Marcos, capítulo 14. Y vamos a estar en los versículos 32 al 42. Dice así la palabra del Señor. Y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Hay momentos en que nuestra fidelidad a Dios se pone a prueba, momentos en los que debemos de ser fieles a pesar de estar en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio de la aflicción. Y en estos versículos vemos cómo podemos responder ante los momentos difíciles por medio del ejemplo de Cristo. Veamos un poco el contexto. ¿Dónde se encontraba el Señor Jesús? Fíjate, versículo 32. Y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Este Getsemaní significa realmente presa de oliva, presa de aceite, y realmente era un huerto. Si vas ahí a Juan, capítulo 18, versículo 1, es el mismo huerto en el que estaba el Señor Jesús. Y dice, y dijo a sus discípulos, esos eran los que estaban con él en ese momento. En este caso estaba Jesús y los 11. Judas ya no estaba, sino que estaba a punto de entregar al Señor Jesús. Y dice el versículo 33 que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y aquí vemos cómo se encontraba el Señor Jesús. Fijaos qué tremenda descripción. Segunda parte del versículo 33. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Fijaos cómo se encontraba el Señor Jesús. Dice que estaba muy afligido. Y este término nos da la idea de estar tremendamente asombrado, alarmado, desgarrado. Y dice ahí, para ser más concreto, hasta el punto de la muerte. Y esto nos da la idea de estar tremendamente apenado, triste. Es como estar de luto, se sentía muerto. Estaba en una situación tremendamente extrema. No hay ningún otro pasaje de la Biblia que defina de una manera como esta la aflicción
en medio de la turbulencia. Es el peor momento que vive el Señor Jesús antes de la cruz. En medio de esa situación, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Lo que le pide a los 11 que estaban ahí: quedaos aquí y velad. Ahora, en medio de ese trágico momento en el que estaba el Señor Jesús, de aflicción, de prueba, en medio de sentirse tremendamente apenado, sentirse tremendamente triste, veamos el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cómo respondió el Señor Jesús en esta situación? Bueno, con dos maneras fundamentalmente, y son las que tienen aplicación para nosotros en esta tarde. La primera manera, con una oración incesante a Dios. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier turbulencia, en medio de cualquier situación trágica, en medio de la aflicción, aún hasta el punto de muerte, el Señor Jesús nos enseñó con su ejemplo a orar incesantemente a Dios. Esto no solo lo vemos en este pasaje, sino que realmente toda su vida se caracterizaba como una vida de oración. Y dice ahí el texto que se adelanta un poco y se postró. Esto realmente es como caer sobre su rostro, como de estas veces que caes de rodillas, que vuelcas y caes sobre su rostro. Pasó de estar erguido, de estar de pie, a estar sobre su propio rostro. Ya no podía más. Es la idea de derrumbarse, literalmente. Y fijaos, Hebreos capítulo 5, sin que perdáis esta cita de Marcos, Hebreos capítulo 5, versículo 7, apunta a este sentimiento de gran clamor y de grandes lágrimas. Fíjate, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y aquí está hablando de este mismo ejemplo del Señor Jesús. Y dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esa idea de ofreciendo oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ese era en el punto en el que, postrado, derrumbado, se dirigía al Padre. Y dice el versículo 35 de Marcos 14, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Bueno, ¿qué hacía el Señor Jesús cuando oraba? Esto nos cuesta un poco en nuestra mente, nos cuesta un poco más entender cómo oraba el Señor Jesús en relación a cómo oramos nosotros. Pero bueno, el Señor Jesús cuando oraba, verdaderamente lo que estaba haciendo es buscar la intimidad con el Padre. Buscaba la intimidad con Dios. Y fijaos que no lo hace por poco tiempo. En un solo pasaje de 32 a 42, en este versículo del 32 al 42, vemos al Señor Jesús orando en 3 periodos de 1 hora. Esto es 3 horas de oración. Tremendo, ¿verdad? A veces nos cuesta sacar media hora, 20 minutos, y aquí vemos al Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, buscando conscientemente la intimidad con Dios en 3 periodos de 1 hora. 3 horas. Ahora, ¿qué estaban haciendo por su parte los discípulos en este mismo momento? Bueno, los discípulos estaban durmiendo. Estaban con la guardia bajada. Estaban cansados, pero el Señor Jesús también lo estaba. ¿Qué marca la diferencia entre el Señor Jesús en este pasaje y los discípulos en este pasaje? Bueno, los discípulos se habían confiado en sí mismos. Estaban relajados. Estaban en un estado de autosuficiencia en el que creían que ya habían cumplido. Verdaderamente sus palabras eran más optimistas que lo que realmente estaban haciendo con sus acciones. Estaban al lado del Creador, al lado de su Salvador, al lado del mismo Jesús y el Señor Jesús en constante dependencia de Dios, pero ellos durmiendo. Y después de que en el versículo 37 y 38... En el versículo 37 había vuelto, fijaos lo que dice el versículo 38, después de haberlos hallado durmiendo. Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Le está diciendo, velad y orad, no caigáis en tentación. Si yo tengo que estar velando y orando, en palabras del Señor Jesús, ¿cuánto más vosotros? No bajéis la guardia. Así que en medio de cualquier turbulencia, en medio de la aflicción en la que se encontraba aquí el Señor Jesús,
La respuesta fue acudir a Dios en oración. Fijaos, aquí vemos a los discípulos durmiendo, pero poco después habían aprendido la lección. Y por un momento a Hechos capítulo 1, porque estos discípulos que estaban aquí durmiendo aprendieron la lección de en medio de la incertidumbre, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, acudir a Dios en oración. Fíjate, Hechos capítulo 1, y ahí narra a partir del versículo 6 la ascensión del Señor Jesús. Pero fijaos lo que dicen los versículos 13, y vamos a leer desde el 12 hasta el 14. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados. Y fíjate quién sube: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Habían estado en la lección anterior. Fijaos cómo han aprendido la lección, versículo 14. Todos estos estaban unánimes, ¿y qué hacían? Entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entregados de continuo a la oración, y puedes marcar eso ahí en tu Biblia, porque ellos habían entendido que era necesario, en medio de cualquier adversidad, en medio de la aflicción, dedicarse incesantemente a la oración. Estaban entregados de continuo a la oración, hasta el punto que llegaron a entender de que nada de lo que iban a hacer en su ministerio iba a ser por ellos, sino a pesar de ellos. La oración genera dependencia constante de Dios. Debemos estar incesantemente dedicados a la oración. Esto es aún más claro o más específico desde el punto de vista aplicativo en la vida de un pastor. Un pastor está entregado de continuo a la oración y al ministerio de la palabra. Qué mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que en primer lugar hemos visto que en medio de esta situación trágica, angustiosa para él, Marcos capítulo 14 nos enseña que Jesús responde en primer lugar con una oración incesante a Dios. Y hay una segunda característica de la respuesta del Señor Jesús, y es que se sometió voluntariamente a Dios. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 14, la segunda parte del versículo 35. Recuerda, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. ¿Qué oraba el Señor Jesús? Oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquí está el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, Jesús mismo, dirigiéndose a Dios como su Padre, Abba Padre, Abba Pater, y le está diciendo Padre Celestial en una expresión de intimidad, de dependencia a Él, de cercanía, Abba Padre. Y está apelando a su omnipotencia. El mismo Jesús era ahí omnipotente, todopoderoso. El mismo Dios Padre era todopoderoso, era omnipotente. Y le dice: si es posible, pase de mí esta copa. Cuando estaba hablando de esta copa, se estaba refiriendo, como sabéis, a los sufrimientos que estaban por venir. Al hecho de cargar con la ira de Dios en nuestro lugar. Todo el sufrimiento que cargó a causa de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Claro que el Señor Jesús no deseaba pasar por la agonía de la cruz. Él no estaba ansioso porque llegara ese momento de derramar su sangre y de cargar con toda la ira de Dios en nuestro lugar. Pero lo que está demostrando aquí es un pleno sometimiento a la voluntad del Padre. Fijaos que dice: para ti todo es posible, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Qué implica el sometimiento voluntario a Dios? Cuando decimos, bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios, hay que aceptar el plan de Dios para nuestras vidas. Aquí el Señor Jesucristo dijo esto:
no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El sometimiento voluntario implica estar dispuesto a renunciar a tus propios deseos para que se cumplan los deseos, los propósitos del Dios Padre. Así que el mismo Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, subordinó su voluntad a la voluntad del Padre. Cumplió voluntariamente la voluntad del Padre. Fíjate, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ve por un momento a Juan, capítulo 6, versículo 38. Vemos esta misma idea. Una vez más, ¿qué dice aquí el Señor Jesús? Porque he descendido del cielo, fíjate, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Desde el momento de su nacimiento, desde el momento de su inicio de su ministerio, hasta el momento final de derramar su sangre en la cruz y resucitar al tercer día, el Señor Jesús subordinó su voluntad a la voluntad del Padre. Hasta el punto que, como dice Filipenses, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? De manera breve, solamente para contextualizarnos. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, fundamentalmente vemos la voluntad de Dios en dos aspectos. La voluntad revelada, que está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la que se encuentra revelada en su palabra, en nuestra Biblia. Dios, por medio de su palabra, nos enseña, nos exhorta cómo debemos de vivir, cómo debemos responder en diferentes circunstancias, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos vivir nuestros matrimonios, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Aquí encontramos la respuesta a la voluntad de Dios. Y luego, por supuesto, hay otra voluntad, que es la voluntad decretada o la voluntad soberana. Es decir, nada se escapa de su control ni de su plan. Y pensaba en la historia de José, al final del libro de Génesis, cómo por mucho que la cosa se enredaba, cómo por mucho que primero los hermanos le quisieron hacer mal, cómo por mucho que luego los hermanos le tenían miedo, al final Dios usó todo ese plan perfecto para cumplir su voluntad. Eso es la voluntad decretada, la voluntad soberana de Dios, que nada, absolutamente nada, se escapa de su control ni de su plan. Y por supuesto que nosotros nos sometemos a su voluntad. Debemos someternos a su voluntad decretada, por supuesto, pero también a su voluntad revelada en la palabra de Dios. Ahora, queridos hermanos, esta vida no va a ser fácil. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo, y aquí le está escribiendo Pablo a un joven pastor, pero por supuesto tiene aplicación para todos nosotros. Fíjate lo que le dice ahí en 2 de Timoteo, versículo 3, versículo 12. Dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a vivir de maravilla. Bueno, no dice eso el texto. Dice todo lo contrario. Y en verdad, esto es de hecho, va a ser así. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, sometiéndose a su voluntad revelada, decretada, queriendo conducirse conforme a su voluntad, ¿qué dice que va a pasar ahí? Que serán perseguidos. Y esta persecución puede venir de muchas maneras, en muchos contextos. Pero lo cierto, fíjate lo que dice el versículo 13, los hombres malos, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este es nuestro contexto. Así que, en medio de un contexto difícil, de aflicción, incluso persecución, aún en cualquier situación de aflicción que pueda venir sobre tu vida, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el ejemplo perfecto, que aún en medio de esta situación jamás se quejó y jamás dudó. Debemos de aprender dos cosas fundamentalmente de este pasaje de Marcos 4, los versículos 32 al 42. La primera de ellas, orar incesantemente. Y la segunda, someternos voluntariamente a Él y a su palabra. En esta escena, los discípulos podían haber quedado mucho más arriba. Su caché espiritual podía haberse estado mucho más arriba. Pero fijaos cuando se miraran la cara en el versículo 41 y por tercera vez estaban durmiendo, descansando y les dice ahí el Señor, su Salvador, les dice, basta ya, ha llegado la hora.
He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y les dice, levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Y poco después, como sabéis, comienza el arresto del Señor Jesús. Fue llevado ante el concilio y finalmente crucificado en la cruz. Fijaos qué pensarían los discípulos. Hemos estado aquí al final del ministerio del Señor Jesús y mientras Él estaba en continua dependencia de Dios, nosotros estábamos cansados durmiendo. Esto tiene un ejemplo para nosotros y es que no estemos en esa situación. Ellos aprendieron la lección, lo hemos visto, y nosotros debemos aprender del ejemplo de Cristo, orando incesantemente en medio de la turbulencia y sometiéndonos voluntariamente a Él y a su palabra. Pues que el Señor nos ayude a guardar estas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón.